escucho tu bondad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu bondad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Bendecimos al Señor en todo tiempo, nuestros labios siempre lo alabarán. Nuestra alma se gloria en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcamos al Señor, exaltemos aún a su nombre. Buscamos al Señor y Él nos responde, Él nos libra de todos nuestros temores. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia para nosotros se renueva cada día. Hoy agradecemos y te damos la bienvenida, porque solamente tú eres digno de suprema alabanza. Hemos orado en el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén.
Jesús. Me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hoy te damos gracias, Señor, porque te podemos confesar nuestro pecado y no te ocultamos nuestra maldad, porque cuando te confesamos nuestras transgresiones, tú perdonas nuestra maldad y nuestro pecado. Por eso nosotros, tus fieles, te invocamos en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a nosotros no nos alcanzarán, porque tú eres nuestro refugio, porque tú nos proteges del peligro y nos rodeas con cánticos de liberación. Hoy te honramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Así, Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos das tu instrucción y tu consejo, porque a través de tu palabra nos muestras el camino correcto por el cual debemos seguir. Hoy queremos darte las gracias por la vida del apóstol Álvaro, por la vida de su esposa, la apóstol Ruth, por cada uno de sus hijos, por su familia. Oramos para que los cubras con tu preciosa sangre, para que cada día seas delante de ellos como poderoso gigante. Oramos por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, y delante de ti colocamos la vida de tu hijo y de tu siervo, el pastor Leonardo. Te suplicamos que tu Santo Espíritu repose sobre él para que él pueda enseñarnos los secretos escondidos de tu palabra. Hoy te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra de Dios: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias, Padre eterno. Hoy nos humillamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres tu palabra, tu luz, tu verdad a cada uno de nosotros, Señor, que nos alumbres con ella. Te pedimos, bendito Padre del cielo, que nos vivifiques con ella en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer acá la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra: y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Bueno, estamos aquí en 2 Corintios 8, donde encontramos el apóstol Pablo contándole a los corintios. En su carta les escribía y les contaba acerca de algo que sucedió en Macedonia. Sí, les está diciendo que estaba sorprendido y complacido el apóstol por ver cómo respondieron los creyentes de Macedonia frente a un tema que en ese momento el apóstol Pablo acostumbraba a trabajar, y era una ofrenda para los santos, para los siervos, para los creyentes de Jerusalén. Sí. Esto fue algo que el apóstol Pablo implementó porque, como sabemos, él estuvo parte de su inicio siendo formado y puesto en condiciones, digámoslo así, por el apóstol Pedro y por los ancianos de Jerusalén, antes de que el apóstol empezara su ministerio a los gentiles y comenzara sus viajes y comenzara a predicar por fuera de Jerusalén. Gozaban de buena relación. El apóstol Pablo salió de Jerusalén con muy buena relación con los apóstoles y reconociendo ese movimiento espiritual que había ya de parte del Señor para la predicación del Evangelio. Con todo, el apóstol se embarcó en sus viajes y fue formando, con la gracia que el Señor le dio, estas iglesias nuevas en diferentes zonas, en diferentes regiones circundantes de Jerusalén, y como más yéndose para los lados de Roma, es decir, para los lados de Italia y todo esto, ¿sí? Y vemos entonces el apóstol Pablo que ya tiene varios grupos, varias iglesias a quienes les dirige sus cartas. Ahí están los de Tesalónica, los de Corinto, como es el caso de esta carta, los de Éfeso, los de Galacia, en fin, no eran pocos, ¿sí? Incluso más de los que están registrados aquí en la Escritura fueron las iglesias que el apóstol Pablo edificó, formó y levantó, ¿sí? Más adelante él dejó encargando pastores que se encargaran de mantener la iglesia y de administrar todo lo que tuviera que ver con eso.
Entonces, él acostumbraba a llevarles una ofrenda a Jerusalén, porque se escuchaba, ¿no?, que en Jerusalén pues habían necesidades y no pocas, a pesar de que era un número enorme de gente. Sabemos que mucha de la persecución inicial se concentró allá. Y también, bueno, podemos entender que tratándose de un pueblo judío que era subyugado, que era la mayoría que conformaba la iglesia, podremos entender que era de ese grupo, pues porque era en Jerusalén, ¿sí? Pues un grupo de personas subyugado por Roma, tal vez hasta, si se quiere, podemos pensar que factores del mercado de ese momento les afectaban, bueno, todo esto. Es decir, en Jerusalén había escasez, ¿sí?, en la iglesia. Y el apóstol Pablo levantaba ofrendas en las diferentes iglesias para llevarla a Jerusalén. Él se encuentra con que los de Macedonia tienen una respuesta muy bonita ante esa propuesta, ¿sí? Sabemos que el apóstol Pablo pues a nadie le impuso esta circunstancia de ofrendar para los de Jerusalén, pero se los planteaba, ¿sí? Y entonces eso es lo que les está contando a los de Corinto. Y aquí se desprenden varios conceptos importantes para nosotros que el apóstol Pablo habla, que nos pueden dar un poco más de luz respecto de nosotros mismos, de nuestra experiencia con el Señor. Entonces dice, desde el versículo 1, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. ¿Sí? Les está diciendo a los corintios: miren, corintios, les hacemos saber lo que ha pasado en Macedonia, que en grande prueba y tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Lo que era también llamativo es que los de Macedonia no estaban muy bien, que digamos, en el sentido económico, porque aquí dice profunda pobreza, pero sí eran ricos espiritualmente, es decir, estaban expuestos a esta riqueza espiritual que proviene y se deriva del conocimiento de la verdad, de las manifestaciones espirituales que en su momento se dieron allí, ¿sí? Es decir, y eso los llenaba de gozo. Mire, porque dice: y la abundancia de su gozo. Lo que llama la atención, por ejemplo, es que había profunda pobreza, pero abundancia de gozo. Y esas son circunstancias que parecen ser contradictorias y excluyentes la una de la otra. Es decir, si yo estoy en profunda pobreza, pues no puedo estar en abundancia de gozo, pero no es así, porque el gozo es un fruto del Espíritu, como sabemos, y corresponde a cómo nosotros recibimos la palabra y también en nuestra actitud y bueno, y también la obra del Señor en nuestras vidas. No tiene nada que ver con que nosotros estemos atribulados o no. Por eso es que nosotros vemos gente dentro del cuerpo de Cristo que tiene tribulaciones, a veces profunda pobreza, pero uno no los ve decaídos, quejumbrosos, resentidos de ninguna manera. Hace unos cuantos días, de hecho, me topo yo con alguien en la calle, ¿sí? Que me costó reconocer, pues por ustedes saben, con el tapabocas y todo esto, pero él me saludó, ¿sí? Y me saludó muy, muy, muy gozoso, lo vi muy alegre de vernos, íbamos mi familia y yo. Y entonces nos saludó y muy contento. Y yo sé, porque tengo cierta cercanía con la persona que pastorea a esta persona, que ese muchacho pasa situaciones difíciles, ¿sí? Tiene un trabajo extenuante, difícil, complejo, en estos tiempos más todavía. Y me llamó la atención ese gozo, esa alegría, ¿no?, de esta persona. Y me saludó de esa manera y bueno, yo también me alegré mucho de verlo, pero lo que me llamó la atención es que cuando nos encontramos estaba yo en una tienda y estaba por pagar una cosita mínima que había comprado allí y él quiso pagar eso que yo había comprado, que era muy poco dinero, sin duda. Pero yo le dije: no te preocupes, no tienes por qué hacerlo, no te molestes, yo ya estaba por pagarlo, ¿sí? Él me dijo: no, permítame hacerlo, me da mucho gusto encontrármelo,
me da alegría verlo y uno dice, bueno, primero hay que entender que es una persona que se gana el pan como todos los demás, es decir, y tal vez con un poquito más de dificultad, ¿no? Su trabajo es exigente, bueno. No es una persona que tenga riqueza, sí, sin duda que no. Es una persona más bien que pudiéramos pensar que mantiene cierta estrechez. Vive del diario, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué lo hace? ¿Sí? Siendo que y nosotros no acostumbramos a pedirlo, por ejemplo, pero ¿por qué lo hace? Bueno, hay gente, mis hermanos, y estos de Macedonia parece que eran así, como el apóstol Pablo los describe, muy entusiastas con la obra del Señor, muy contentos por lo recibido espiritualmente. A pesar de que viven tribulaciones y a pesar de que viven toda clase de dificultades, esas dificultades no extinguen la llama de su alegría, de su gozo. ¿Por qué? Porque tienen fe en el Señor, tienen fe en el proceso del Señor, tienen fe en la provisión del Señor, están contentos con la experiencia con el Señor e insisto, tienen tribulaciones y dificultades. Eso, lo uno no quita lo otro, ¿sí? Y son entusiastas y se mantienen contentos y en el caso de este muchacho que les digo, me llamó la atención eso, ¿no? Porque nosotros, mire que no es fácil mantener el gozo. Ustedes no me dejarán mentir. O sea, mantener el gozo se puede perder en segundos, ¿sí? Por cualquier circunstancia. Y ver a una persona en ese estado, bueno, con esa alegría y todo, y con esa disposición, pues uno le llama la atención. Entonces, ¿por qué es? Bueno, la respuesta es abundancia de su gozo. Abundancia de su gozo. Eso es lo que yo vi en esta persona y eso es lo que el apóstol Pablo describe de los macedonios, ¿sí? Con gozo. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, el reino de Dios, convengamos, sabemos que no es comida ni bebida, ¿cierto? O sea, no se trata de cuánto tenga uno, cuán rico es uno, cuánto lo bendice a uno el Señor a nivel material, cuánto le da, cuán poquito sufre en esta vida. No, eso no es el reino de Dios, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es una riqueza espiritual que sale a nuestro semblante y sale a todo lo que hacemos, o sea, se exhibe, se expone, ¿sí? Porque está dentro de nosotros. Pero es la alegría de la salvación, la alegría del propósito de Dios, la misma bendición. Mire, el Señor no va a bendecir, o sea, va a incrementar la bendición a nadie que no valore lo que el Señor le da, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros lo apuntemos. Entonces, eso pasaba en Macedonia. Y bueno, sucedió que el apóstol Pablo se los comenta a los corintios, le dice, y abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, estas personas con esa ofrenda dieron más de lo que quizá podían dar, ¿sí? Pero eso no se los impuso nadie, porque una ofrenda es eso, es una ofrenda, es un regalo que quien quiere lo da y quien no lo da, no quiere no lo da. Y lo más anormal es que alguien tenga o imponga eso, o que la gente se sienta con eso impuesto de ninguna manera. Pero sí se les dijo, lógicamente, el apóstol Pablo les dijo, miren, hay esta situación, vamos a reunir, si ustedes quieren y pueden colaborar, colaboren con la obra del Señor que está en Jerusalén. Y estas personas, hermanos, los macedonios, se votaron. Dice aquí que, abundaron en riquezas de su generosidad, es decir, sacaron más de lo que probablemente se esperaba de ellos por su condición. Sí, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eso fue lo que pasó en Macedonia, que dieron aún con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué lleva a una persona a tener esa reacción? La gratitud, el entendimiento de que Dios provee. Atención a lo que estoy diciendo, el entendimiento de que Dios provee, la gratitud, el gozo, la buena actitud de saber que el Señor se agrada de ciertas cosas. También saber que estoy colaborando con algo que está dentro del propósito de Dios, también eso hace parte. Pero además de eso también el amor por la obra del Señor. Una ofrenda tiene que ser
producto del amor de una persona que tenga por las cosas del Señor. Y de otra forma no es viable, así que mejor dicho, ahí no hablemos mucho. Sí, además de eso también mucha gratitud y felicidad, porque lo que se recibe espiritualmente no es poca cosa. Por la obra del Señor lo que se recibe espiritualmente es fundamental, muy trascendental, ¿sí? La gente no lo ve así, pero eso es por la escasez, a veces de pronto la estrechez de la visión, ¿sí? Y bueno, esto es algo que se puede corregir, evidentemente, ¿no? Es por parte de la formación en algunos casos. Entonces dieron más allá de sus fuerzas. El apóstol Pablo entonces dice que además de eso, en el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos, o sea, es que por favor permítanme, porque a veces, mire, se puede entender que el apóstol Pablo les dijo, no, miren, más allá de sus fuerzas pues, no tienen por qué hacerlo, tampoco es, o sea, no, eso es una cosa en la que ustedes no tienen que tampoco correr riesgos ni descompensarse de pronto económicamente o con sus recursos, no. Pero ellos, dice, rogaban, dice, con ruegos que les concediésemos el privilegio, eso era la visión de los macedonios, que les concediésemos el privilegio. Entonces ellos entendían que los privilegiados eran ellos. Y ahí se alinearon con esto que sabemos de la Escritura que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Normalmente es muy difícil que una persona entienda que es mejor dar, ¿sí? Porque yo me despojo o me quito algo de encima, esto. Pero esa es la mente de Dios, mejor es dar que recibir, ¿sí? Aun cuando no se tiene, mejor es dar. Y el Señor responde, entonces dice, y muchos ruegos que les concediéramos el privilegio. Es un privilegio participar, y más cuando se trata de algo como lo que estaba sucediendo en Jerusalén, que fue el epicentro de todo el movimiento evangelístico. Debemos entender que el epicentro del movimiento evangelístico fue Jerusalén, y que al haber persecución y dispersión de muchos creyentes, comenzó el proceso evangelístico a tocar las zonas circundantes. El mismo apóstol Pablo es un judío y él se formó con los apóstoles en Jerusalén después de que el Señor lo llamó cuando lo tumbó del caballo. Ya sabemos que eso cuando sucedió, ¿sí? Entonces se entiende, es decir, ellos eran resultado de todo ese movimiento espiritual que surgía desde allá. Entonces de alguna manera estaban conectados con ellos, porque estaban conectados con el propósito de Dios. Y entonces ellos entendieron el privilegio. Entonces, mire, entendieron el privilegio de dar y no eran ricos, y tenían tribulaciones, y tenían dificultades, ¿sí? Ahora, continuamos. Dice que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, en este servicio, ¿sí? Esta era una forma de servir, ¿sí?, a los santos, en este caso de Jerusalén, ¿cierto? Es una forma de servir. Entonces nosotros sabemos que podemos servir al Señor con muchas cosas, ¿no? Y por favor, quiero que noten la palabra servir, es decir, todo lo que es útil puede ser de servicio, y puede ser un poco redundante, pero puede ser de servicio para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que tenemos puede ser de servicio para el Señor y para sus cosas. Y ahí es donde nosotros arrancamos, versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, o sea, prácticamente dieron a plenitud, ¿sí? Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, lo que a mí me llama la atención, ¿sí?, de toda esta historia muy bonita que el apóstol Pablo les cuenta a los corintios, es que el apóstol Pablo dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y hay una traducción que traduce esto de forma bien interesante, porque ayuda a entender más cómo cierra el apóstol Pablo esto. Dice la traducción al lenguaje actual: hicieron más de lo que esperábamos, primero se entregaron a sí mismos, eso es voluntad de Dios, y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos, dice esa versión, traducción al lenguaje actual. Entonces, la voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Dios espera algo de nosotros, ¿cierto?
Hacer eso es hacer la voluntad de Dios. El Señor esperaba eso de ellos. Lo esperaba. Pero como todo, mis hermanos, no es por obligación. Es más, note usted que Dios no impone, espera. Y todo lo que se hace en la iglesia, por la iglesia, debe ser por un carácter voluntario, sin ningún asomo de imposición, sin ninguna sensación de obligación. ¿Sí? Ya cuando una persona madura en cuanto a la voluntad de Dios, entiende que hay cosas que le es impuesta necesidad hacer. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, porque me es impuesta necesidad. ¿De qué? De predicar el evangelio. Y ay de mí si no lo hago. Entonces, pero le impone la necesidad. Sí, pero el Señor no impone como diciendo, hazlo, tienes que hacerlo. Y es por eso, mis hermanos, que las ofrendas deberían ser pedidas. Deben ser pedidas, ¿sí? De eso no hay discusión, pero deben ser pedidas con respeto y sin presión, ¿sí? Y nada más natural y bonito, que es algo que nosotros hemos aprendido y tenemos como costumbre en nuestro ministerio, de no imponer nada. Ahí las ofrendas están, quien quiera sirve con eso, quien no. A nadie se llama. Ustedes de pronto dicen, ay no, pues que sería el colmo. Pues te cuento que hay pastores que llaman y dicen, ¿y qué fue la ofrenda? ¿Sí? ¿Y qué fue? Y esto para lo otro, y bueno. ¿Sí? ¿Y qué fue el servicio? ¿Y qué fue por qué no estás en la iglesia? ¿Por qué no vienes? Hay gente, mira, hay ministerios que llaman a la gente cuando la dejan de ver en la iglesia, ¿sí? Y mira, fulanito, no te hemos visto en la iglesia, ¿qué ha pasado? Y eso parece ser muy loable, muy noble, pero elimina la voluntariedad. Si la persona no va es porque no quiere, ¿sí? O porque, usted me dirá, o porque no puede. Sí, pero eso de pronto no es tan cierto, porque cuando uno quiere, uno lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Es más, cuando el Señor se lo pone, uno lo hace. Y cuando uno quiere, lo hace. Entonces hay gente que dice que no quiere. Y si no quieren será por algo, ¿no? Porque de pronto no le encuentran necesidad a congregarse, lo cual no está bien. Pero no porque no esté bien, pues vamos a imponerlo. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo debe ser la actitud frente a la iglesia, ¿sí? Hay, por ejemplo, ministerios, y hablo en general, o sea, yo no tengo a nadie en la mente, que obligan a saludarse los hermanos, y salude y dígale al hermano y una cosa y la otra. Y a veces no es mala actitud, ni mala, a veces, ¿no? A veces, en una mala intención, pero sí es como invasivo, ¿sí? Es como diciendo, a ver, haz algo que no quieres hacer. Dice, hombre, yo no quiero hacer eso, ¿sí? Entonces, todo lo que se hace en la iglesia debe ser propuesto, pero dejando a la gente que si quiere lo haga y si quiere no, si quiere va y si quiere no, si quiere se vincula o si quiere no, si quiere ofrenda o si quiere no. Y entonces eso es voluntad. Ahora, ya es un tema de cada cual ver qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces, y ese es un gran error, nos acercamos a la fe con esperanzas. Es decir, nosotros esperamos que Dios haga, nosotros esperamos que pase esto, nosotros esperamos que... Y la fe descansa finalmente en cosas que no necesariamente tienen que llegar a darse, porque lo que esperamos nosotros de Dios no es necesariamente lo que Él tiene que hacer. Y eso también hemos hablado ya varias veces. ¿Sí? De manera que debe ser totalmente voluntario. Entonces, se dieron pero dice, e hicieron lo que Dios esperaba de ellos. O sea, el Señor sí esperaba, Dios sí esperaba eso de ellos. Y el apóstol Pablo en la inspiración de escribir estas cartas dice, esa era la voluntad de Dios. En la Reina Valera y en más de 3 versiones dice, por la voluntad de Dios. Acá lo traduce, hicieron lo que Dios esperaba de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Es en eso en lo que nosotros debemos abundar y reaccionar a eso. ¿Estamos de acuerdo? El Señor espera que nosotros hagamos ciertas cosas, ¿cierto? Una de ellas es que le sirvamos, ¿sí? Sirvamos, porque como somos o tenemos algo, ¿sí? Somos algo o tenemos algo, pues puede ser de utilidad para las cosas del Señor, pero con libertad, sin ninguna presión, ¿sí?
Ahora, lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, tomen ese ejemplo, porque hay veces, muy bonito es cuando sale naturalmente de la persona lo que Dios espera de ellos, ¿sí? Eso es lo más bonito, cuando a alguien le sale naturalmente lo que Dios espera, o sea, hacen voluntariamente y con gozo y con alegría lo que Dios espera de ellos. Pero hay gente, no todas las iglesias son así, no todos los grupos son así, no todas las personas son así. Hay gente que hay que decirle lo que Dios espera de ellos y decírselo de forma respetuosa y decírselo para conminarlos a la colaboración, conminarlos a lo correcto, a lo que Dios espera de ellos. Entonces, por ejemplo, a veces será un llamado a congregarse, porque el Señor espera que tú te congregues, ¿sí? Y dirá, ¿por qué? Porque cuando somos salvos, redimidos por la gracia del Señor, comenzamos nosotros a ser edificados por medio de la iglesia, ¿sí? Y comenzamos a ser parte de un organismo vivo que es la iglesia, que tiene la vida de Cristo para llevar a cabo el propósito de Dios en la tierra, que es predicar el evangelio, ¿sí? Eso es fundamental, hermano. Entonces, de manera, versículo 6, que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces, Tito era el encargado con los corintios de llevar a cabo esta obra y le dice, de esta manera os exhortamos. O sea, eso es lo que espera el Señor, que lo hagan con alegría, que lo hagan con gozo, la ofrenda, que lo hagan con gratitud. Y si no quiere, no lo haga y no pasa nada. Nadie se da cuenta ni nadie le va a poner mala cara. Eso sucede en un ministerio que maneja correctamente, lógicamente, ¿no? Entonces nada, no pasa nada, ni se entera, ¿sí? Y nadie lo está presionando. ¿Y qué fue? Y Denny, una cosa. Mire, hay gente que le cuentan, ¿no? A uno le cuentan que hay iglesias donde los exaltan a los que dan más y minimizan a los que dan menos o a los que no dan nada. Como esto es voluntario y el Señor es quien lo ve, ambas cosas son un error. Ni minimizar al que no lo hace, ni exaltar al que sí lo hace. Porque al final del día el que aprueba y desaprueba es el Señor. Y eso ya lo estuvimos viendo hace tiempo ya con este tema de los aprobados y los desaprobados, ¿sí? Entonces, no, eso dejar ahí. Y quien quiere y como quiere, ¿sí? Y que nadie sienta la presión y que todo está bien, ¿sí? Entonces, en nosotros debe estar la claridad de que el Señor espera cosas de nosotros. Y en Corintios se iba a aplicar la misma ofrenda para los santos, ¿sí? Para los santos se iba a hacer y había toda una logística alrededor de eso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos todo esto, debemos entender el carácter que el apóstol Pablo quiere que sea este tipo de cosas, y así debe ser en la iglesia. No hablo como quien manda. Entonces, si tú quieres servir al Señor, hay formas en las que el Señor espera que tú lo hagas. Hay cosas que el Señor espera que tú hagas. Pero no hablo como quien manda, ¿sí? Por eso es que uno no llama lista, ni uno dice, ¿y qué pasó? Y explícame por qué no has venido, explícame por qué no me has llamado, explícame por qué no te sujetas, explícame por qué no has vuelto, explícame por qué no ofrendas, explícame por qué no diezmas, explícame todo esto, ¿sí? No, allá verá cada cual, ¿estamos de acuerdo? Con tranquilidad y le respetamos su situación y ni más faltaba, ¿sí? No hablo como quien manda, versículo 9, sí, versículo 9, vamos a ver, versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. La cosa es que la diligencia de otros exhibe su amor por el Señor. La diligencia en el servicio de unos exhibe su amor por el Señor, y la negligencia en el servicio de otros exhibe su frialdad con el Señor. Su disposición, su alegría para un proyecto, para dar, para colaborar, para servir, exhibe el amor
que hay en cada uno de nosotros, sea mucho o sea poco, ¿sí? Ahí se exhibe, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si una persona no tiene nada que dar y no tiene y dice yo no tengo nada que dar, pues no da nada, ¿estamos de acuerdo? Pero recordemos que el Señor espera algo y no sabemos qué es, ¿no? Eso ya le corresponde a cada cual, lo que el Espíritu Santo le hace sentir a cada uno. Le voy a decir por qué. Porque hay un pasaje por ahí que dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo pone el sentir en cada uno de los hijos. Si se dejan guiar, son hijos de Dios. Y yo no tengo que andar ni persiguiendo, ni machacando, ni diciendo. Pero sí enseñando. Porque al enseñar, es decir, si el apóstol Pablo no enseña, entonces no le dice a los corintios lo que hicieron los macedonios. Pero el ejemplo de los macedonios fue transmitido a Corintio para que produjera un efecto parecido, ¿cierto? Bien, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Es decir, el amor es el motor de todas estas cosas, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Bien. Entonces dice en el versículo 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, lleven a cabo el hacerlo, háganlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis prontos en cumplir conforme a lo que tengáis, conforme a lo que tengáis. Y es en este contexto que el apóstol Pablo dice, note usted, es en este contexto que el apóstol Pablo dice lo que está en 2 Corintios 9:6, que dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. O sea, a los corintios sí les dijo, cuídense mucho de cómo lo hacen, ¿no? El que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces recuerda eso, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón. Mire, voy a salirme un poco del tema de las ofrendas económicas, porque lógicamente aquí está hablando es de eso, de una ofrenda económica. Pero también se escucha, por ejemplo, ¿no?, de ministerios que no pueden ver llegar un músico a la iglesia. Mejor dicho, ven llegar un músico en la iglesia y en menos de una semana lo suben a tocar, ¿no? Venga usted, sirva con su talento. Me contaba alguien de entre ustedes que lo llamaba y le decía, venga para que cante en nuestra iglesia. Y no sabían ni quién era esa persona, ¿no? Y la persona que me lo decía me decía, pero mire, allá sí me valoran, ¿no? Como usted que no me para ni bolas, porque era un cantante y lo escuché cantar y pues no cantaba nada mal, la verdad, ¿no? Él mismo me mostró sus canciones y todo, antes de que entráramos en este distanciamiento y todo. Y me contaba, y en tal iglesia me están diciendo que vaya, que sirva. ¿Te conocen?, le decía yo. No, pero allá me presentaron una ocasión que fui porque alguien me invitó y me dijeron que venga y que suba y que sirva. A veces la persona quiere, a veces la persona no quiere, a veces lo que siente la persona es que lo quieren usar, ¿sí? Entonces, mire, mi hermano, nosotros no tenemos esa costumbre. Si tú quieres, lógicamente, lo ideal sería que todos hagamos algo que Dios espera para el funcionamiento de su obra. Claro, por supuesto que sí. Algunos tienen talentos, habilidades adquiridas, formas de servir muy particulares. El don de la palabra, quizá, el don de servicio, ¿sí? Algunos tienen tiempo, que no todo el mundo tiene tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, aún a ciertas personas no se les puede pedir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son gente que tiene obligaciones, sostienen su familia, entonces no, hay que respetar el tiempo. Entonces nosotros somos cuidadosos de eso, ¿sí? Hay otros que tienen algo de dinero. Pero lo más bonito es ver al que no tiene nada y que saca algo para darle al Señor, de cualquier forma. Aquí está. Esos son los que reciben una muy bonita cosecha,
Solamente lo dejo ahí. Y no estamos hablando de salvación ni nada. Que no vengan a decir, no, es que ustedes enseñan que para salvarse. No, Señor. Para salvarse solamente se necesita que tú creas en el Evangelio, que estés persuadido del Evangelio, que creas que el Señor Jesús murió por los pecados que tú y yo tenemos, ¿sí? Y que vivas conforme a las verdades de la palabra, ¿sí? Es decir, vivas significa que acomodes tu mente a la Biblia. Eso es todo, ¿sí? No es por obras, no es por cuántas ofrendas demos, no es porque cuánto tiempo sirvamos, no, no es así. No es, la salvación no es por allí, la salvación sí es free, como dice, gratuita. Así que nunca hemos dicho eso, pero lo que sí está claro es que, bueno, el Señor pues dice quién va a cosechar generosamente y quién no. Segunda de Corintios 9, mire, ahí está. Que más claro no se puede, ¿no? 9:6 estamos leyendo. El que siembra, bueno, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. En tu corazón está la libertad de dar. Todo debe ser voluntario. Lo que tú quieras. Si no quieres, no pasa nada. Tranquilo. Nadie ni se entera. Todos. Sí. Que yo no quiero servir. No, tranquilo, no sirvas. Que yo no quiero orar. No ores. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de mis padres, mi padre, mis papás, los dos, pues, jamás se recuerdo imponerme nada a mí. Nada. Que vamos a orar todos. Que vamos a leer la Biblia. Que todos me dicen, por favor, me leen 2 o 3 capítulos diarios y me dan resumen. Jamás, ¿no? No me opongo a quienes lo hacen, respeto a los padres que lo hacen, ¿sí? Eso obedece mucho a su carácter, ¿no? Hay gente estricta y eso no está mal, a veces produce buenos resultados. Pero yo recuerdo a mi padre dejarme el espacio, ¿sí? De leer. Él hablaba en las prédicas, como cualquier otro discípulo creyente. Lean la Escritura, aprendan, sirvan, sean diligentes, fórmense para servir al Señor, ¿sí? También el diezmo, la ofrenda, todas esas cosas. Que si quieren les hablo acerca del diezmo en otra ocasión, para que entendamos por qué se practica, ¿sí? Pero bueno, el caso es que jamás vi esa presión, ¿no? Jamás vi. Y que tienes que predicar, o que tienes que... Jamás, ¿no? Todo tiene que ser voluntario. De lo que el Señor puso en nuestro corazón y de lo que nosotros queremos. Si una persona no quiere servir al Señor es porque ni siquiera entiende qué es lo que le tiene que dar al Señor, o ni siquiera entiende qué es lo que ha recibido, tal vez, ¿no? Es posible. Porque hay gente que se le daña el corazón en el servicio y cree que se los está usando. No, Señor. Y menos cuando hay una actitud sana frente a la gente, como el caso creo que nosotros hemos tenido. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora sí, quieren la respuesta del Señor. Y poderoso es Dios para hacer... ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Dios es poderoso, ¿cierto? Para salvarnos. Ya lo hizo por medio del Señor Jesucristo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, escuchen muy bien, eso es poderoso, el Dios es poderoso. Ahora, me detengo aquí un momento. Hay gente en el mundo que no da ofrendas al Señor y tiene todo lo que necesita, sí, claro, ¿no? Pero no tiene que ver con una gracia dada por Dios espiritual. Aquí en este caso sí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces eso es lo que le sucede a la gente que es especialmente generosa. Yo he visto gente, y se los hablo a ustedes, iglesia que me escucha, como el apóstol Pablo les habla a los corintios con el ejemplo de los macedonios. Entiéndanme la intención. Es por eso que uno ve gente como los macedonios en la actualidad, gente muy generosa,
muy dadivosa con las cosas del Señor, entendiendo los privilegios que tiene que ver con dar y servir de múltiples maneras, no solamente económicamente. Sin duda hay muchas otras formas de servir, que reciben abundancia de parte del Señor. ¿Sí? Así funciona. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. Y entonces aquí el tema es: ¿qué espera el Señor de nosotros? Esa es la voluntad de Dios. Es decir, una vez somos alcanzados por el Señor, ya con esto termino, una vez somos alcanzados por el Señor, ¿qué procede? Una vez fuimos salvados por el Señor, ya, ¿qué hago? ¿Predico? ¿Enseño? ¿Sirvo? ¿Doy? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Mire, lo más normal es que la gente que ama al Señor quiera hacer algo, quiera. ¿Qué puedo hacer? Quiero de alguna forma responderle al Señor. ¿Sí? Eso es lo más normal. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo más normal. Entonces, la voluntad del Señor es aquello que el Señor espera de nosotros. ¿Sí? El Señor espera de nosotros aquello que Él ha dado y espera recibir de nosotros. ¿Sí? Y eso el Señor lo va a recompensar, porque no todos tienen el rol del apóstol Pablo, entendámoslo. Es decir, al apóstol Pablo, ¿qué esperaba el Señor de él? Pues que predicara a los gentiles, eso era. Pero no todos ese era el caso. ¿Estamos de acuerdo? Mire lo que dice en el versículo 10, ya para terminar. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, es el que da. El Señor es el que da al agricultor, a todos los que da, a los empresarios, a los trabajadores, a todos. El que da semilla al que siembra, el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Eso tan claro es que ni lo voy a explicar. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te honramos, te damos la gloria a ti, Padre eterno. Gracias por este momento que tú nos das en tu presencia, Señor, y expuestos a la luz de tu palabra. Gracias, Padre eterno, por tus misericordias que han sobreabundado para nosotros, para cada uno de nosotros. Te bendecimos, alabamos y exaltamos tu poderoso nombre. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe el honor, Señor, de cada uno de nosotros, porque es lo que te debemos. Y solamente en ti, Padre eterno, estamos anclados. Y a ti, bendito Padre eterno, te debemos todo reconocimiento y todo honor, Señor. Gracias por todo. El Señor dice en su palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. La vida es un don de Él, la salud es un don de Él, la educación es un don de Él, el desarrollo, la abundancia es un don de Él, todo. La salvación fundamentalmente es el mayor de los dones que el Señor nos ha dado. Es un regalo que el Señor nos dio. Gracias, Padre eterno. Todo procede de ti. Reconoce al que da, al que todo te entrega, al que todo te da. ¿Será que podemos darte algo, Señor, que sea suficiente? De ninguna manera. Nuestra vida, de hecho, no lo es. Nuestra vida necesita, Señor, de ti, no tú de nosotros, Señor. Gracias. Gracias por que nos has usado y nos has dado un lugar a pesar de no ser, Señor, y lo hablo por mi Padre eterno. Gracias, Padre eterno. La ofrenda de mi vida, mi tiempo y todo esto, gracias por recibirla, porque realmente pues hay muchos mejores que yo. Gracias, Padre eterno. Y los recursos que tenemos y todo, gracias por recibirlos, Señor. Gracias por poner en nuestra mano recursos. Si tú tienes recursos de parte del Señor, cualquiera que sea, tiempo, dinero, conocimiento, formas de servir, ¿sí? Dones espirituales que también hacen parte, dale gracias al Señor. Los puso en tu mano para ser útiles, para eso los puso en tu mano. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Bendice, Señor. Ministra a tu pueblo con tu luz, con tu verdad hoy, Señor. Edifica el sentir correcto en cada uno de tus hijos, Padre eterno. Para que no solamente, Señor, te agraden a ti, haciendo lo que tú esperas, haciendo tu voluntad, sino también, bendito
tengan una experiencia de bendición, de respaldo, Padre eterno. Gracias. Hoy reconocemos tu favor y tu gracia. Yo bendigo a cada uno de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.